Hola, bienvenidos, bienvenidas a Nivel 4. En el programa anterior investigué sobre la posibilidad de extraer los minerales como el cobalto, el telurio o las tierras raras que hay bajo el mar de Canarias. Estas fueron algunas de las opiniones de los expertos. Una vez que hayamos excavado las profundidades del mar con maquinaria pesada, ya no hay vuelta atrás, lo has destruido. Los sedimentos y las nubes que este tipo de minería levantaría, evidentemente entrarían en la cadena trófica. Necesitamos seriamente plantearnos que no hay opción, o tenemos un futuro sostenible o no tenemos un futuro, o nuestro futuro es con mascarilla. La escala del barco oceanográfico inglés James Cook en el mes de octubre en Tenerife es algo que generó preocupación. Nos preguntamos si podrían estar los ingleses explorando de nuevo el valioso monte submarino Tropic. Estas informaciones no son correctas y que el James Cook probablemente hizo escala en Canarias para realizar una campaña en Cabo Verde o en alguna otra zona más al sur. Tampoco pasó desapercibido que Marruecos quiere extender sus fronteras marítimas invadiendo parte de la ampliación de la zona económica exclusiva de Canarias, incluyendo el monte Tropic. Yo creo que hay que tener una actitud proactiva, activa y no pensar que los demás países van a estarse tranquilos. También vimos que la llegada de inmigrantes a Canarias podría relacionarse con la geoestrategia que algunos países emplean para extenderse en el mar y hacerse con los recursos submarinos. La realidad es que aún no existe la tecnología de extracción. Yo no estoy en contra de la minería submarina. Lo que estoy en contra es de una minería submarina irresponsable. ¿Y si existiera la tecnología adecuada? Te propongo viajar al futuro. Imaginemos que España decide explotar los minerales que hay en los montes submarinos de Canarias. ¿Se podría crear un fondo soberano con esto? Es decir, generar ahorros a partir de los beneficios de extracción de minerales submarinos que nos permitan salir de futuras crisis económicas. Los noruegos lo hicieron con el gas y el petróleo. La pregunta es, ¿sabrán los canarios defender y aprovechar este tesoro? En este programa investigo sobre el fondo soberano. Comienza Nivel 4. Garantizan al turista una completa libertad de movimientos en su visita. El turismo es definido como el motor económico de Canarias. Genera el 34% del Producto Interior Bruto. Pero las crisis económicas vividas y ahora una pandemia han puesto de manifiesto que hay que buscar otras fuentes de ingreso. Miremos hacia Noruega. Ellos tienen un fondo soberano. Es el más potente a nivel mundial. Esta hucha les permitió afrontar la crisis del COVID sacando hasta 41.000 millones de euros para cubrir a sus 5 millones de habitantes. Sin embargo, España tendrá que aumentar su deuda en 130.000 millones más para asistir a sus casi 47 millones de habitantes. ¿Podría tener Canarias otro motor económico además del turismo? ¿Y si Canarias contara con un fondo soberano como el de los noruegos que le permitiera salir de futuras crisis? El último presupuesto de Canarias fue de algo más de 8.000 millones. El 11%, es decir, 1.000 millones de euros del presupuesto, se usaron para pagar deudas. Veamos cómo lo han hecho los nórdicos. Desde que los noruegos descubrieron el gas y el petróleo, decidieron que había que sacarlo cuanto antes, porque es un recurso finito, se acabará. La enorme riqueza en circulación que esto generó les llevó a sacar el dinero procedente del petróleo y el gas fuera de la economía del país, es decir, fuera del Producto Interior Bruto, e invertirlo en más de 9.000 empresas potentes que cotizan en bolsa de 74 países diferentes. De esta manera cada vez aumentan más su capital y evitan situaciones como las que ocurren en Venezuela, que si baja el petróleo no pueden pagar las nóminas de los funcionarios porque su economía depende directamente de estos recursos.
El Fondo Soberano de Noruega actualmente cuenta con $1 trillón de patrimonio, es decir, que a cada noruego le corresponden alrededor de 200.000 euros del fondo. Canarias tiene uno de los mayores yacimientos a nivel mundial de minerales estratégicos necesarios para el avance tecnológico, en sus alrededor de 100 montes submarinos. El Tropic es el más famoso porque fue estudiado durante 40 días por el Instituto Oceanográfico Inglés en colaboración con el Instituto Geológico y Minero de España, pero atentos a estos datos. El Tropic tiene su cumbre a unos 1000 metros de profundidad. Y la parte de la cumbre es plana, aproximadamente plana, y tiene unos 91 kilómetros cuadrados. Pero el monte submarino Eco, que se encuentra más al norte y ya dentro de la zona económica exclusiva de España, tiene una cumbre también plana, como Tropic, y su superficie cubre unos 180 kilómetros cuadrados, es decir, el doble que el monte submarino Tropic. Esto quiere decir que otros montes no tan explorados podrían ser más valiosos. Se estima que el 96% de la reserva de cobalto que existe en el mundo se encuentra en los depósitos minerales submarinos. Depósitos minerales como este que os enseño aquí ahora, esto es un fragmento de una costra de manganeso de los montes submarinos de Canarias, está en concreto desde el monte submarino Eco. Son muy ricas en cobalto, pueden ser una potencial fuente en el futuro para la extracción de estos metales críticos. Siempre, como digo, atendiendo a normativas medioambientales y legales muy estrictas. Entonces les propongo un viaje al futuro próximo. Imaginemos que Canarias decide explotar estos minerales. ¿Qué beneficios económicos tendríamos? Veamos cuánta riqueza hay en 1 kilómetro cuadrado del monte Tropic. Contiene aproximadamente 11.600 toneladas de manganeso, 347 de cobalto o 209 de tierras raras, también de telurio unas 2 toneladas, de vanadio unas 60 toneladas o de molibdeno otras 30 toneladas. Una tonelada de cobalto actualmente en el mercado está en el orden de los $30.000, con lo cual de una superficie de 1 kilómetro cuadrado obtendríamos aproximadamente unos $300 millones de valor neto de lo que sería el cobalto. Compañías de países como Bélgica, Alemania, Japón o Corea del Sur ya han presentado prototipos muy avanzados. Por supuesto, la tecnología se va a ir desarrollando a lo largo de los próximos años, sin ninguna duda. Las concentraciones por toneladas de estos minerales en los fondos marinos son muy superiores a las que podemos encontrar en tierra. Por eso todos los países miran hacia el mar. Esto sin duda trae consecuencias geopolíticas. Por ello aprovecho que el coronel del Ejército de Tierra en España, experto en geoestrategia, Pedro Baños, presenta su libro en Canarias y me reúno con él. Le expongo que España no cuenta con la tecnología para hacerse con estos minerales bajo el mar. Lo primero es que podemos tener esa tecnología, creo que deberíamos tenerla para ser nosotros los que tengamos el control de todo el proceso, eso sería lo primero, porque si no lo que está claro es que hoy hay países que están muy avanzados, empresas de otras nacionalidades que están muy avanzados y al final van a ser ellos los que consigan los mayores beneficios. Nosotros que precisamente también tenemos elevados niveles de paro en general en todo el territorio nacional y que en cambio no seamos capaces de crear empresas, aunque estén sostenidas parcialmente o totalmente por el Estado, para que al final todo ese conjunto de beneficios pues quede en España y no se diluya en otros países. Por tanto, si España no desarrolla la tecnología, solo podríamos contar para nuestro fondo soberano imaginario con lo que cobraríamos de los impuestos de extracción. Este hecho me lleva a recordar el intento de obtener petróleo en las islas. Los canarios se pusieron en contra sobre todo por miedo a la seguridad de la salud de sus aguas. ¡Canarias entera!
contra la petrolera. Existe también mucha hipocresía y hay veces que tenemos que ser conscientes de que al final, si queremos tener móviles inteligentes donde tienen coltán y donde tienen minerales, tierras raras y tienen pues, de todo, es decir, de estos que nosotros no queremos extraer en nuestro propio territorio, pero que al final lo estamos usando, y muchas veces lo que estamos haciendo es que al final estamos consiguiendo que aquí nosotros respetaríamos los derechos laborales al máximo, las condiciones sanitarias al máximo, y en cambio en algunos casos estamos utilizando minerales en nuestros aparatos electrónicos que han sido extraídos por niños en situación de esclavitud en muchos países, y por supuesto donde no se respetan en absoluto las condiciones ni sanitarias ni de los trabajadores. Para asegurar nuestro medio marino habría que desarrollar una ley de minería submarina que no existe en España. De esta manera, cualquier tercer país que quisiera trabajar los fondos canarios no podría hacerlo sin el visto bueno del Estado y el Gobierno de Canarias, amparado por esta ley que vigilaría estas actividades. Creo que estamos hablando de algo muy importante que genera beneficios muy significativos y que además cada vez va más precisamente por todos estos aparatos electrónicos o este mundo digitalizado y robotizado al que vamos, que cada vez será más necesario este tipo de minerales estratégicos. Las dos universidades canarias también ponen en valor nuestro territorio. En la de La Laguna me reúno con el físico Jorge Méndez, investigador principal del proyecto Majek Research. Su nombre hace alusión al sol para los aborígenes y sus iniciales responden a materiales para una avanzada generación de energía en Canarias. Estos minerales estratégicos son muy importantes para el avance tecnológico. Las llaman las vitaminas de la industria, porque hacer pequeñas cantidades como las vitaminas, a pesar de estar en pequeñas cantidades, pues es decir, hace que funcione toda la tecnología que nos rodea. No solo las energías renovables, hablamos muchas veces de energías renovables, pero también las telecomunicaciones. El profesor Méndez me muestra en el laboratorio algunos de los usos que pueden tener estos minerales y tierras raras. Una placa de energía fotovoltaica como esta, una placa de silicio convencional, solo absorbe una parte de la luz solar, de la luz visible. La luz infrarroja, que es el 50% de la energía del sol, que es invisible, ¿ves? No la vemos, la tenemos que detectar con una tarjeta detectora de esta luz invisible infrarroja no la aprovecha la placa solar. Sin embargo, vidrios, cristales, vitrocerámicos y materiales que tienen tierras raras dentro, la capacidad que tienen las tierras raras es convertir ese infrarrojo, que esta placa no la utiliza, la convierte en visible, ¿ves? Entonces, esa luz visible sí la aprovecharía la placa fotovoltaica, entonces estaríamos mejorando la eficiencia. Es una de las aplicaciones. Sería como recubrirlo con esa... Sí, exacto. Es una de las aplicaciones de las tierras raras. El mismo ion, el mismo elemento que está aquí, que es el herbio, la misma luz que emite el herbio es la misma que viaja por fibra óptica para podernos comunicar en las telecomunicaciones de hoy en día, ¿vale? En este laboratorio no puede faltar un láser que permita estudiar los materiales. Este láser en concreto, el corazón de ese láser, la luz que emite ese láser, la emite una tierra rara que es el neodimio. Y el neodimio se usa para fabricar los láseres más potentes que existen y también para fabricar imanes. ¿Sabes? Tienen propiedades magnéticas. Las tierras raras tienen propiedades magnéticas y fotónicas. El profesor José Mangas es la persona que encabeza el proyecto Majek en la parte de geología. Han analizado muestras en los montes que están alrededor de las islas de Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote. ¿Qué es lo que hemos visto hasta ahora? Que de las rocas sumergidas que aparecían en los tres montes que estamos estudiando, el Banco La Concepción, Amaná y el Banquete, en los tres tenemos justamente costras de hierro manganeso, parecidas a estas de aquí. Y vemos en la parte baja tenemos lo que es la roca, en este caso es una brecha volcánica. Todo esto de aquí es la costra de manganeso. Esas costras de manganeso que pueden tener hasta casi 5 centímetros, esa es óxido de manganeso y algo de hierro, pero puede tener cobalto, puede tener níquel, puede tener cobre y sobre todo tierras raras. Los datos que hemos sacado de estas muestras sumergidas es que tienen valores de aproximadamente entre unos 3.000 partes por millón o gramos por tonelada. Es decir, que sacamos 3 kilos por cada 1.000 kilos. Este equipo también ha estudiado las rocas en superficie. Algunos estudios previos ya adelantan esto. Que en la isla de Gran Canaria tenemos
1,8 millones de toneladas de tierras raras. Teniendo en cuenta que la isla de Gran Canaria son 50 kilómetros, afloran sobre todo en la mitad del sur de la isla, en la parte del centro al sur de la isla, están materiales que son traquitas, fonolitas y riolitas, y los cálculos que hemos hecho volumétricos es que tenemos una cantidad importantísima de tierras raras. Evidentemente, las islas cuentan con espacios protegidos y zonas turísticas que dificultarían su explotación en tierra. Lo que hay que hacer ahora, lógicamente, es invertir dinero, invertir en investigación para hacer estudios de detalle y pasar al siguiente escalón, que sería viabilidad económica por parte de economistas para ver cómo está el precio del mercado de las tierras raras, hacer un estudio justamente de viabilidad legal, si la legislación lo permite o no lo permite, y si verdaderamente el Estado quiere, o si la comunidad quiere, o si la isla quiere. El proyecto MAGEC también ha muestreado en la superficie de Fuerteventura y se han enviado alrededor de 120 muestras a un laboratorio de Canadá para ver su valor. Esas rocas llegan a tener concentraciones máximas de hasta casi 8.000 gramos por tonelada, es decir, 8 kilos por tonelada de tierras raras. Luego, las rocas de Fuerteventura son mucho más ricas que las de Gran Canaria. Canarias es rica en minerales tanto en tierra como en el mar. Hemos de saber que si en el mundo hubiera un problema de desabastecimiento de estos minerales, toda la industria tecnológica temblaría. Cerca del 98% de esos metales que tenemos en las pantallas de los móviles, en la fibra óptica, en las placas solares, más del 98% sale de un único sitio, ahora mismo, de China y de una mina en China. Es decir, la dependencia es brutal. ¿Entiendes entonces que estaremos ante otro motor para nuestra economía? Las vitaminas de la industria, desde la pantalla de nuestro móvil a la fibra óptica, no pueden depender de una mina en China. Nuestra riqueza no debería depender solo de la industria turística, que nos ha traído muchísimos beneficios. De hecho, quizá toda la industria, todo el resto de infraestructura científica, tecnológica, social que tenemos, ha sido gracias al turismo, por supuesto, y ojalá que dure muchos años. Pero ¿por qué no algo más? No es excluyente, ¿no? El impacto sigue siendo lo más preocupante, pero si quisiéramos seguir adelante con este fondo soberano imaginario, debemos volver a los noruegos. Ellos son un auténtico ejemplo de sostenibilidad, a pesar de que su riqueza proviene de la extracción del gas y el petróleo. Noruega también está mirando ahora hacia el cambio hacia los minerales estratégicos y, por ejemplo, está desarrollando, primero ha desarrollado una ley de minería submarina que ha sido aprobada el verano pasado en el Parlamento noruego, en el año 2019. Y además, Noruega está mirando hacia los minerales submarinos como una alternativa a la extracción de petróleo y gas, que ha sido el boom de su economía en las últimas décadas, ¿no? Entonces, están realizando campañas de exploración, expediciones de exploración de sus recursos para conocerlos muy a fondo y de esta forma prepararse por si en un futuro esos recursos podrían ser un valor para la economía y explotarse para la riqueza del país. La clave está en la investigación. Nos queda por hacer investigación muchas decenas de años, si queremos. Lo que hay que hacer es meter dinero, ver si verdaderamente tiene interés económico, vemos si la legislación lo permite o la legislación medioambiental o legislación internacional de zonas económicas exclusivas lo permite, que sí lo permite en este caso. Y yo creo que el futuro para hacer investigación geológica está abierto. Por supuesto que nuestra posible extracción de esos minerales podrían generar impacto, pero hay que reducirlo. Pero sobre todo hay que tener en cuenta que estamos luchando, nuestro objetivo final es para investigar en energías renovables. Si no hay conocimiento, se pueden dar pasos equivocados y finalmente producir un daño al medio, ¿no? Entonces, lo que tenemos que buscar es un equilibrio. Cuando ya se investigue, ya se sabrá si aquellas rocas de Fuerteventura, aquellas rocas de Gran Canaria o aquel monte submarino es interesante desde el punto de vista de ciencia básica, o también puede ser explotable comercialmente. Las investigaciones serán necesarias, ya que Canarias contempla dentro de su estrategia de economía azul, recientemente presentada, la extracción de minerales. Si abrimos un laboratorio submarino en las Islas Canarias, en los montes submarinos, por ejemplo, tendremos que trabajar con biólogos, con tecnólogos, con ingenieros, con medioambientalistas, con geólogos,
con hidrógrafos, etcétera, etcétera, que van a trabajar para poder desarrollar ese laboratorio dentro de la estrategia de economía azul, ¿no? ¿Qué podría aportar a la economía? Si se dan las condiciones, después de esa investigación, se evalúan todos los riesgos medioambientales y si encima se puede extraer algo, creo que ahora mismo, y más que nunca, hemos sentido en nuestras carnes lo que es que se nos acabe la única fuente de ingresos que tenemos. Creo que ahora mismo la diversificación de la economía a través de cualquier mecanismo que se nos pueda ocurrir, creo que es muy importante y creo que puede ser una alternativa, por lo menos a tener en cuenta. Cuando entramos en un sector que se dinamiza rápidamente, lo que hace es que dinamiza a su vez a otros sectores. Estamos hablando de, efectivamente, personas que vendrían aquí a trabajar, buques que vendrían aquí a aprovisionarse. Estamos hablando de que al final tú creas todo un entorno que se dinamiza muy rápidamente y para eso hace falta también que los poderes políticos sean conscientes de ello, inviertan en ello. Entonces veamos cómo se desarrolla la economía a partir de la extracción de recursos. Para llevar a cabo estas explotaciones necesitamos infraestructuras. Hay una con la que ya contamos: los astilleros. Las empresas de reparación naval son claves en este círculo económico, sobre todo en la generación de puestos de trabajo. Por eso me he venido hasta el puerto de La Luz y de Las Palmas, donde me recibe la presidenta de la Asociación de Reparaciones Navales de esta provincia, Luisa Ramos. Luisa es ingeniera técnica naval y la primera jefa de buque de España. Yo controlaba la evolución de los proyectos, de las obras que teníamos aquí en el astillero. Al principio era ayudante de otros jefes de buque con más experiencia y después ya pasé a llevar barcos yo sola. Actualmente es la jefa de ventas del astillero Asticán y asegura que las empresas deciden recalar en Canarias para reducir sus costes porque no tienen que llevar lejos a sus barcos para ser reparados. Es un puerto de referencia en el Atlántico y en cuanto a las reparaciones navales supone para mí la única opción dentro de el eje de rutas desde Sudamérica hacia Europa y desde la costa occidental africana hacia Europa. En comparación con la asistencia a barcos de crucero, la reparación de barcos relacionados con la industria de extracción supone una mayor inyección económica. La prospección petrolífera ha supuesto que Canarias, pero Las Palmas en particular, se convirtiera en un puerto base para este tipo de unidades y el requerimiento que tienen tanto de seguridad como de calidad en el trabajo pues ha hecho que las empresas locales hayan invertido mucho, tanto económicamente como en tiempo, formación de su personal, para dar cabida a una demanda que si no hubiese tenido que ser atendida en puertos europeos. Casi 80 empresas en esta provincia dan respuesta técnica a los barcos. Somos de primer nivel europeo. Nosotros somos capaces de reparar cualquier tipo de barco, de cualquier otro tipo que no sea relacionado con las prospecciones petrolíferas, tanques, cruceros, pesqueros. Las Palmas ha sido un puerto de referencia desde hace años para la flota pesquera, pero ahora hemos alcanzado un nivel que pocos esperábamos o pocos nos podíamos imaginar hace pocos años. Solo un accidente podría generar una catástrofe. Recordemos el ocurrido en 1989 del petrolero Exxon Valdez. Ha sido la mayor tragedia ecológica de la historia de Alaska. El petrolero vertió 41 millones de litros de crudo a lo largo de 2 kilómetros de costa. Se utilizaron aspiradores y mangueras de agua caliente a presión para retirarlo y se trasladó el crudo que aún contenía el Exxon Valdez a otro petrolero. La fauna y la flora marina se vieron gravemente perjudicadas, al igual que el Prestige. Este petrolero norteamericano no tenía doble casco y un golpe contra un arrecife bastó para liberar el crudo de su vientre de metal. Este accidente obligó a que hoy todos los barcos tengan doble casco. ¿Y qué hay de la seguridad? Porque esto es algo que preocupa mucho al canario. Si analizamos los trabajos que nosotros hacemos aquí, la mayoría van destinados a aumentar la seguridad de la prospección, es decir, nosotros instalamos una serie de equipos que hacen que esas prospecciones sean más seguras. Por ejemplo, hay una válvula concreta que se instala y que la instalamos nosotros aquí que está destinada a evitar filtraciones cuando se hace una prospección petrolífera, por ejemplo. Y en cambio un buque tanque que pueda tener un accidente por no estar bien mantenido su casco, puede crear un problema de una pérdida, un derrame de combustible de sus tanques, y sin embargo están pasando por aquí todos los días y no son tan llamativos. ¿Y qué supondría para la economía del puerto que llegasen esas plataformas?
cada 100 empleos que genera la reparación naval en el puerto de Las Palmas, se generan 1000 en la ciudad de Las Palmas. Tenemos que pensar que aquí se desplazarían pues técnicos especializados, que habría acomodación de hoteles que sería necesaria, que ya se ha ocupado cuando ha habido plataformas, a todo tipo de riqueza me estoy refiriendo, todo tipo de sector servicios, restaurantes, taxis. Es una generación en cadena que la riqueza del puerto no queda solo en ser un puerto de recalada para tráfico de contenedores o para tráfico de cruceros, sino que tenemos que dar una solución técnica en cuanto a la reparación, porque el tema es muy sencillo, en la costa occidental africana no tenían este nivel y nosotros somos la alternativa. Este puerto podría, por tanto, generar muchos puestos de trabajo, no solo para titulaciones universitarias, sino también para la formación profesional. Pero veamos otras posibilidades. Si Canarias fuera un centro logístico, toda la tecnología sería generada en las islas y no necesariamente tendría que ser una industria pesada. En los bajos de la playa de Alcarabaneras visito esta empresa especializada en robótica marina. Llevamos proyectos relacionados con el dragado submarino o con la robótica de inspección y muy especializados también en los manipuladores robóticos para robots marinos. Empezamos con una retroexcavadora, fue un proyecto que básicamente consistía en una retroexcavadora terrestre, marinizarla y operarla en el ámbito submarino, ¿vale? Es decir, con objeto de dragado. Después hicimos un robot de dragado, pero ya no mecánico, sino con bomba hidráulica. Ese, por ejemplo, lo llevamos a Porte XL, que es una aceleradora del puerto de Rotterdam. Ahora, donde estamos centrados, es nuestro robot de inspección para tuberías, que se ha tenido la ayuda del Gobierno de Canarias para desarrollarlo. Aparte de eso, hemos trabajado para una empresa de las más potentes del mundo en minería profunda, también haciéndole un estudio de viabilidad para un brazo robótico. La tecnología 3D es una de sus herramientas. No hace falta tener fundición, no hace falta tener tornos grandes, simplemente con una impresora 3D te puede permitir hacer piezas chiquititas, ya sea de plástico o metal. Esto es un manipulador submarino hecho en titanio, o sea, en metálico, y la impresión 3D nos permite poder fabricar esto de una forma rápida y económica. O sea, si queremos fabricar esto por procesos de fabricación normales, por arranque de viruta, tendríamos que gastar mucho material. Cada vez que se imprime uno, podemos mejorar el diseño. O sea, eso es otra mejora que tiene la impresión 3D. Esto está hecho con una máquina de FDM que es muy parecida a esta de plástico. Lo que pasa es que esto, en vez de ser plástico, esto es metal, ¿vale? Entonces esto es acero, esto es titanio y esto es nylon. Y lo bueno es que podemos tener una pieza de esta solamente en un día, que es lo que nos permite la impresión 3D. Podemos adaptar al cliente una nueva versión que tenga un poco más de dimensión o un manipulador diferente, etcétera. Por lo tanto, si la explotación minera en Canarias fuera una realidad, la robótica y la tecnología 3D serían un complemento a la industria pesada. La pregunta es, ¿podría ser el puerto otro de los potentes motores de la economía canaria? Conviene destacar en este fondo soberano imaginario que Canarias es elegida como puerto por su ubicación, pero también elegida por los turistas por varias razones. Tenemos seguridad alimentaria y hospitalaria, las vías y hospedajes también son seguros y además el ocio y el buen clima están asegurados. Al igual que los minerales se acaban, también pueden hacerlo los turistas, debido, por ejemplo, a una pandemia o un conflicto bélico cercano. Hasta ahora hemos hecho con el turista lo mismo que Venezuela con el petróleo. Nuestra economía depende en gran parte de ello. Entonces, si no hay turismo, no hay nóminas que pagar. ¿Y si sacáramos al turista fuera de la economía de las islas, al igual que el noruego lo hizo con el gas y el petróleo? Veamos una posibilidad. En circunstancias normales, Canarias recibe 14 millones de turistas al año que pernoctan una media de 5 noches. Si cada turista pagara €1 por habitación, podríamos meter cada año en nuestro imaginario fondo soberano 70 millones de euros. Imaginemos cuánto tendríamos en el fondo si hubiésemos puesto esta tasa desde que comenzó el turismo. Este dinero
haría de aval para cualquier crisis futura. Entonces, teniendo en cuenta que Canarias tiene todos estos valores para ser escogida como lugar para alojarse, y en este supuesto modelo económico imaginario a partir de la extracción de minerales submarinos, ¿dónde crees que se alojarían todas estas familias con ingenieros, con científicos y también con mineros que vienen de empresas del extranjero? Vamos a ver ya un ejemplo existente. En su casa me recibe Heidi Arocha, una profesional que se dedica a asesorar a empresas extranjeras que quieren instalarse en las islas con grandes proyectos. En los últimos años se ha especializado en empresas de minería en África. Mi trabajo esencialmente consiste en ayudar a estos perfiles de multinacionales a entender todas las ventajas que les ofrece una localización como Canarias. En 2011, la empresa canadiense Kinross, dedicada a la extracción de minerales en tierra en Mauritania, instalaba una de sus oficinas en Canarias. Realmente la clave está en que las multinacionales de este perfil necesitan profesionales, señores y señoras altamente cualificados. Y además quieren retenerlos por un largo periodo de tiempo, porque movilizarlos desde los países en los que viven o en los que están trabajando les supone una inversión muy grande. Para poderlos retener, lo que hacen es traer a sus familias con ellos. Pero claro, las familias no las pueden ubicar en los lugares donde se realiza la actividad principal de la multinacional, porque son lugares hostiles o donde no hay seguridad o donde no existen los servicios necesarios para que esas familias mantengan un alto grado de bienestar. Tener una vida en Canarias es una tranquilidad para el trabajador que viaja a la mina y para su familia, ya que llevarán una vida occidentalizada en su ausencia. En 3 años, la empresa Kinross recibió las llaves de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, algo conseguido en un tiempo récord. La pregunta es, ¿por qué el ayuntamiento les concedió este reconocimiento? Inyectan dinero en toda la economía, porque las personas que vienen consumen todo tipo de servicios, casas, coches, servicios de asistencia de todo tipo, porque no tienen ayuda desde el exterior y la tienen que pagar y la tienen que contratar. Contratan mucha mano de obra para ayudarles con todo lo que necesitan, incluyendo traductores, asistentes. Gastan muchísimo dinero en ocio. Los que se quedan en la base en la que desarrollan la vida no trabajan, tienen todo el tiempo libre. En esta zona de la ciudad, que es donde están los pisos más modernos, más grandes, más lujosos, es donde mayoritariamente se ubican los expatriados, compran y alquilan aquí. Heidi me acompaña a conocer a las mujeres de 2 altos cargos que trabajan en minas de Mauritania y Ghana, de 2 empresas de extracción que han ofrecido a estas familias instalarse en Canarias. Desde el ático de Silvana podemos ver todo el puerto de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Su marido y el de su amiga Sara son australianos y llevan 9 y 3 años viviendo en Canarias. ¿Cómo fue todo ese proceso hasta llegar a Canarias? Que ellos trabajen fuera y no estén en casa, obviamente es algo mucho más difícil de llevar, entonces tiene que haber condiciones que atraigan para ellos, más allá de su trabajo. Y que las familias también estemos seguras y contentas y toda esta parte que es importante, ¿no? La razón por la que quise venir es porque para mi familia mejoraría la situación económica de cara al futuro. Viajamos mucho todo el tiempo por vacaciones, así que la oportunidad de vivir en otro sitio como este era fantástica. Es una gran oportunidad y un sitio muy bonito, así que, ¿por qué no? Los hospitales son muy buenos, la educación es muy buena. Silvana ha tenido 5 cambios internacionales con su marido. De Canarias destaca su seguridad. Vivir en Colombia con sus problemas que tenían de seguridad y eso, que nos tocó vivir convivir con un guardaespaldas, que lo teníamos las 24 horas, y tener más límites en salir a ciertos lugares. Pero la compañía lo consideraba necesario. De convivir cerca de una mina, particularmente en el Congo, tuvo un trabajo mi esposo que era posibilidad de que nos podríamos ir, pero nos dijimos no, porque una de las condiciones era, no había colegios, mi hijo el mayor tendría que ser educado en casa con una profesora,
y no nos parecía que iba a tener una vida normal. Y era todo vivir en un complex, en un conjunto cerrado, donde había gimnasio y nada más. Y uno es dedicarse a la casa y buscarse la vida en esa forma. La educación y la sanidad son sus prioridades a la hora de escoger el lugar donde van a vivir con sus hijos. Mis hijos hablan inglés con el papá y conmigo hablan en español. Siempre hemos buscado la educación que sea en inglés. O sea, por lo general colegios internacionales, porque te da la posibilidad de que sea un poco más fácil si tenés que cambiar de país. Creo que si tuviera que vivir cerca del yacimiento minero donde trabaja mi marido, todo sería muy diferente. No tendríamos la asistencia médica ni la educación de la que disponemos aquí. No creo que pudiéramos hacer actividades a las que mi hijo y yo estamos acostumbrados viviendo aquí. Habría muy poco que hacer. Cuando vivimos en Yakarta nos pasó de que teníamos que volar a Singapur. Me tocó a mí, no por nada grave, pero por tener más confianza con los médicos más profesionales. Teníamos el pediatra en Singapur y era 1 hora de vuelo. No sé si lo sabes, pero los hospitales aquí en la isla de Gran Canaria son asombrosos, son los mejores que he visto. Y he estado en Inglaterra, Australia, América, y aquí son perfectos. ¿Y si ahora te dijeran que te tienes que ir? ¿Cómo te lo tomarías? Sinceramente, o sea, es que estamos tan bien acá que también está esa situación de decir, ay, dejo esto por moverme a aquello y no sé cómo. Pero sí, yo no tengo problema y siempre le digo a él, yo lo sigo a él a donde voy porque es la familia, mantener la familia unida por más que él no pase mucho tiempo con nosotros. Si tuviera que irme de aquí, estaría desolada. Soy muy feliz, me encanta la vida que tengo aquí. Tengo muchísimos amigos españoles, muchos amigos locales. Me siento parte de la comunidad y no me quiero ir. Amo estar aquí. Las compañías dedicadas hoy en día a la extracción de minas en tierra son en su mayoría las que ahora están invirtiendo para encontrar la tecnología adecuada y operar bajo el mar. En este sector la gran apuesta está, y debería estar por el bien de todos, en la seguridad. La mayoría de este tipo de multinacionales cotizan en bolsa, tienen una serie de responsabilidades y cualquier accidente que ponga en peligro el medio ambiente en el que desarrollan su actividad o las vidas humanas, lo que hace es restarle valor a la propia compañía en sí, algo que no se pueden permitir. El territorio de Canarias en el mar se extiende a 200 millas, que son unos 350 kilómetros, pero entre las islas de Fuerteventura y Lanzarote solo hay una distancia de 100 kilómetros hasta África, por ello hay una mediana divisoria. España ha pedido la ampliación hasta la plataforma continental, que son 650 kilómetros, pero la ONU aún no lo ha adjudicado. Hasta aquí todo bien, pero a principios de 2020, Marruecos validaba en su Parlamento 2 leyes para también extender su frontera marítima, y esto ha generado tensiones porque choca en esa línea imaginaria con la extensión pedida para las aguas de Canarias. Tenemos y debemos tener buenas relaciones por muchos motivos. Estamos hablando del control de los flujos migratorios, estamos hablando del control del tráfico de drogas, estamos hablando del control del yihadismo. Creo que Marruecos debería haber sido mucho más leal con España y además probablemente nosotros también tenemos que haber reaccionado con más energía, como probablemente hubiera reaccionado cualquier otro país. El rey de Marruecos, Mohamed VI, dijo en su discurso televisado con motivo del 45 aniversario de la Marcha Verde que ha llegado el momento de dar valor al enorme potencial marítimo del Sáhara con el fin de desarrollar una verdadera economía marítima. Marruecos sigue comprometido con el diálogo de nuestro vecino España sobre los lugares de solapamiento entre las aguas territoriales de los dos países amigos. Aunque el rey resaltó su intención de dialogar con España, lo cierto es que también este año los pescadores lanzaroteños detectaron que en el diario electrónico de pesca, una zona que antes era costa de Canarias, ahora es calificada como costa de Marruecos. Después de las minerías que dicen que hay y que existen,
Vaya una casualidad que Marruecos esté exigiendo el ampliar sus aguas y a mí me aparezca esto en este año en el DEA. Están echando la culpa al nuevo SOFAGE, al nuevo tal, la zona FAO, pero es que yo siempre digo, la zona FAO siempre ha existido y antes era aguas de Canarias. La nueva zona FAO que ellos nos quieren meter ahora es agua de Marruecos. Un error tiene que haber. La Consejería Canaria de Agricultura atribuye este hecho a que simplemente es la calificación otorgada por la FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. ¿Qué consecuencia nos puede traer a nosotros? Pues nos puede traer que conocemos bien lo que es las lanchas marroquinas, yo mismo he tenido varios encuentros con ellas, y si ellos dicen, estás en Marruecos, y aquí no hay santo, que después te suelten o no te suelten, seguro que te van a soltar, pero que te va a costar un disgusto también es seguro. Decido ponerme en contacto con el Ministerio de Asuntos Exteriores de España y me envían un correo contestando que efectivamente se ha calificado como costa marroquí, pero no como aguas de Marruecos. Yo creo que el gobierno español en esta situación es ponerse las pilas. Yo creo que no es no dejarse robar lo que es nuestro. Así, lo pienso así de claro. En el mes de octubre de 2020, el ex jefe del Pentágono, Mark Esper, realizó una gira por África y firmó una hoja de ruta para ayudar en defensa y luchar contra el yihadismo. Lo cierto es que el principal proveedor de armamento a las Fuerzas Armadas Reales de Marruecos es Washington. ¿Cómo deberíamos interpretar las relaciones militares que están manteniendo Marruecos con Estados Unidos, incluso en la compra de armamento? Ahora mismo se ha rumoreado que incluso puede adquirir los F-35, los aviones de combate más avanzados que tiene Estados Unidos, medios que ni siquiera tenemos en España. Y además está renovando pues, sus carros de combate y algo muy importante, desde hace ya un tiempo, desde hace unos cuantos meses, ha reactivado un servicio militar obligatorio importante de 2 años, ¿no? Es verdad que ellos tienen un enemigo muy importante que es Argelia. Eso es su enemiga principal, que además también combaten indirectamente por la cuestión del Sáhara. Y entonces ellos, ahora mismo Marruecos es verdad que se está convirtiendo en un ejército potente, en un ejército capaz y además con medios que efectivamente en algunos casos incluso superan los medios de los que estamos dotados en el ejército español. Estas tensiones y la presión migratoria llevaron al ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, a visitar Marruecos. Antes de este encuentro, el Frente Polisario realizó varios ataques contra puestos militares marroquíes en Guerguerar. Esta es una zona fronteriza de tránsito comercial que Marruecos ha comenzado a asfaltar y militarizar. El Frente Polisario considera esta acción como una violación del alto al fuego de 1991 y continúan su lucha por el referéndum. Marruecos ve estos ataques como una provocación del Frente Polisario. Y mientras el gobierno se encarga de armarse, ¿cómo debe interpretarse la llegada de migrantes? ¿Hambre o una forma de extorsionar a Europa? Marruecos sabe que los sedimentos profundos tienen tierras raras. Las rocas sedimentarias que podamos tener ahí, como calizas, fosfatadas, tienen tierras raras. Y nuestras costras que veíamos antes tienen metales y tierras raras. Si a eso le añadimos los hidrocarburos, pues claro, es que Marruecos dice, me tengo que dedicar a ver recursos marinos, ¿no? Recursos minerales marinos, ¿no? Mientras no se resuelva el problema político que existe actualmente al lado de Canarias, mientras exista ese problema político, mientras Marruecos lleva 45 años justamente que ha invadido un territorio que no le pertenece, vamos a tener justamente problemas de inmigración, problemas de cayucos. Si esta entelequia pasara a ser una realidad, hay varias cuestiones que deberíamos plantearnos. ¿Sabríamos caminar hacia el progreso sin dañar excesivamente la naturaleza y explotar los recursos en su justa medida? ¿Sabremos valorar lo que tenemos o lo harán otros? Y evidentemente esto se convierte en algo muy goloso que tenemos que ser conscientes de que si no lo explotamos nosotros, alguien lo va a explotar. Antes o después buscarán la fórmula. Creo que muy mal lo tenemos que hacer para no aprovechar todo ese conjunto de ventajas. En definitiva, la crisis ha puesto de manifiesto que todo el sistema de organización económico y social puede caer, que no podemos apostar todo a un solo sector.
Hasta ahora hemos visto que a partir de la extracción de minerales submarinos podríamos aumentar el conocimiento en las universidades, generar puestos de trabajo en nuestros puertos, atraer a empresas relacionadas para que se alojen en Canarias y además nos permitiría engordar este idealizado fondo soberano con los impuestos que se cobren a las empresas que trabajen los fondos. Aunque si lográsemos tener la tecnología, España podría vender los minerales y además fabricar los móviles, ordenadores, coches, todo lo que se proponga. Creo que es interesantísimo que diversifiquen su fuente de ingresos, porque si no estamos viendo que inmediatamente, como nos ha sucedido en la pandemia, si se paraliza el turismo, pues prácticamente es que no hay trabajo en todas las Islas Canarias, que de por sí estamos hablando con unos niveles de paro ya que son abultados, porque más allá de la ecología, que por supuesto es necesaria, y de la sostenibilidad, al final las personas tienen que comer todos los días de algo. El canario tendrá que comprender que es importante proteger su naturaleza y, si se puede, sacar de ella el mayor provecho posible. Pero hay una realidad, y es que las aguas pertenecen al Estado español, no a la comunidad autónoma. Entonces, la pregunta es: si finalmente se decide hacer la explotación de los minerales, de los recursos submarinos, ¿cree que los canarios deberíamos de tener una parte importante de esos beneficios, incluso más que el resto del Estado? Pues yo creo que le debería tocar la mayor parte posible, porque es verdad que son aguas del territorio español, pero le van a afectar más directamente a él. Dicen que hay una riqueza mundial, que esto no se ha conocido en ninguna parte del mundo. Lo entiendo que habría que buscar la forma, pero oye, también entiendo que no vengan con engaño, que vengan diciendo la verdad y que ¿qué otra vía podemos tener? El gobierno de las islas también debe pelear o debe debatir y discutir con los políticos del gobierno central para que pues estas cosas puedan repercutir positivamente en los ciudadanos, ¿no? Eso se hace como cuando se instala una central nuclear, por decir algo, evidentemente se favorece más al entorno, ¿no? Por aquello de que no deja de existir un riesgo. Aunque en este caso, por supuesto, siempre hay que adoptar cualquier medida de seguridad para evitar movimientos de tierras, movimientos sísmicos, que se perjudique a la fauna y a la flora marina, por supuestísimo, pero además yo creo que aquí debería quedarse buena parte de esos ingresos. Si hay riqueza, que la mayor parte de la riqueza se quedan aquí para la tierra canaria. ¿Cómo vamos a abordar esta amenaza? ¿Cómo vamos a afrontar el progreso?